Como de costumbre, hoy les traigo más polémicas, por lo que me quiero dirigir a ustedes con la finalidad de mostrarles las evidencias de dos casos que en su momento generaron mucha controversia, pues hablaron de supuestos contactos con inteligencias de otros planetas. Bien, pues en esta entrega me dedicaré solo a mostrar las evidencias, lo que quiere decir que seré poco lo que explicaré para que seas tú misma o tú mismo quien pueda escuchar para luego analizar y finalmente comprobar. Esa es la clave, comprobar cuál de estos dos casos es el real. Sin más preámbulos, vamos al grano. Para comenzar, deberíamos tomar en cuenta que en una investigación, sea la que sea, existen diferentes tipos de evidencias, de las cuales les quiero hablar sobre alguna de ellas. La primera es la evidencia de conocimientos. Especifican los conocimientos y comprensiones necesarias para lograr el desempeño competente. La evidencia física se obtiene de la inspección y observación directa de las actividades o sucesos, y la evidencia documental puede ser de carácter física o electrónica, entre otras. Ahora bien, dicho esto, les debo mostrar cuáles son los temas a cuestionar y con respecto a estos temas a cuestionar, veremos cuál de estos tipos de evidencias podemos utilizar. Escuchemos. El caso del suizo Edward Billy Meier es recordado como uno de los más importantes de todos los tiempos. Las evidencias que ha presentado han demostrado su autenticidad. Todos los análisis a los metales, a las fotografías, a los testigos, a los sonidos. Y parece difícil que sigan surgiendo nuevas pruebas. Aquí le voy a presentar estas fotografías captadas de una nave de las que fotografiaba Billy Meier, probablemente en este caso fotografiado por otra persona o por Wendell Stevens, no sabemos, él ya murió, pero quedaron allí abandonadas en unas cajas y las imágenes son sorprendentes. Es muy probable que sean de la década de los 80s, porque ahí aparece un avión F-117 Nighthawk, o el halcón nocturno, el avión invisible a los radares, con este objeto muy cerca de él. Aquí le presento la investigación, que es sin duda sorprendente. Una investigación realizada por Guillermo López. En esta investigación, le presentaremos nuevas evidencias que comprueban la veracidad del caso del contactado suizo Billy Meier, quien más de 45 años después de que diera a conocer sus encuentros con seres extraterrestres, sigue dando de qué hablar. Edward Albert Meier es un ciudadano suizo que, a principios de 1975, saltó a la fama gracias a una serie de espectaculares fotografías de naves tripuladas por seres extraterrestres que, según él, lo contactan. Las imágenes fueron analizadas por expertos en los Estados Unidos, utilizando la tecnología más avanzada de la época, y llegaron a la conclusión de que son auténticas. Billy aportó además una gran cantidad de otras pruebas de sus contactos, como son sonidos, películas de 8 milímetros, muestras de metales y numerosos testigos que han sido capaces de observar a las naves e incluso a sus tripulantes. El caso causó tanto revuelo en los años 70 que su hogar en Suiza se vio inundado por miles de visitantes que buscaban platicar con él u obtener copias de sus fotografías. Debido al gran interés que estas imágenes, únicas en el mundo, provocaron, un gran número de ellas le fueron robadas. Billy entregó gran parte de su evidencia para su análisis al coronel retirado de la Fuerza Aérea estadounidense Wendell Stevens, quien a finales de los años 70 y principios de los 80 lideró un equipo de investigadores que visitó en numerosas ocasiones Suiza, entrevistó a los testigos y consultó a todo tipo de expertos, quienes afirmaron que todo parece ser auténtico. Billy desarrolló una estrecha amistad con Wendell Stevens, quien falleció en el año 2010, y a quien confió diversos secretos que durante su tiempo de vida no reveló a nadie, pero que ahora usted conocerá. Otro secreto del coronel Stevens, del cual únicamente de manera reciente se supo, es que durante los numerosos viajes que realizó a Suiza para investigar el caso de Billy Meier, él y su equipo fueron interceptados, interrogados y monitoreados constantemente por miembros de los servicios de inteligencia estadounidense.
Cada vez que Stevens y su equipo viajaron a Europa, en primer lugar, llegaban a Inglaterra desde donde se dirigían a Suiza. En esta entrevista realizada en 1999 pero publicada hasta 2019, Wendell lo explica. Llegamos a la estación de Londres y un enorme taxista negro nos llevó a su vehículo. Condujo hasta un hotel muy lujoso donde vivían estrellas de cine. Entonces fuimos escoltados hasta un cuarto donde un hombre fornido y de baja estatura estaba sentado. El hombre nos saluda y dice: soy Mark Nathan. Y entonces nos anuncia que él era el oficial a cargo del distrito de Londres. En el argot de la CIA eso significa que él era el oficial de más alto rango en toda la región. Este hombre misterioso explicó a Stevens y su equipo que sabía hacia dónde se dirigían y les pidió que lo ayudaran. Él nos explicó que sabía hacia dónde nos dirigíamos y que estaba interesado en infiltrarse en el grupo de Meyer. Pero dado que son demasiado cercanos y se conocen muy bien, no habían podido colocar a nadie ahí. Nos gustaría que nos informaran sobre algunas cosas. ¿Les importaría? Dado que estábamos prisioneros en su oficina, le dijimos que no había problema. Nos pidió que le informáramos sobre cosas como la cantidad de personas presentes, si llevaban cámaras o grabadoras de sonido, o con quién hablaban. Al salir de la oficina del oficial de la CIA, el supuesto taxista los condujo a un lugar que habían rentado previamente. Para su gran sorpresa, no tuvieron que darle la dirección, ya la sabía de antemano. Finalmente, Stevens explicó que los agentes del gobierno comenzaron a seguir todos sus movimientos. Nunca logramos entrar o salir de Suiza sin ser interceptados por la gente de la CIA. Nunca logramos entrar o salir de Suiza sin ser interceptados por la gente de la CIA. Más tarde nos dimos cuenta de que nos seguían todo el tiempo. Cuando viajábamos en un tren, siempre había alguien en el vagón. Nunca logramos subir a un barco sin que agentes nos acompañaran. Si el caso de Billy Meier fuera tan solo un fraude, como sus detractores afirman, ¿para qué se molestarían los servicios de inteligencia estadounidense en seguir los pasos de Stevens e intentar infiltrarse en el círculo más cercano a Billy? Estas fueron las evidencias mostradas por Edward Albert Meyer, que alega con toda certeza haber tenido contacto extraterrestre. Pues, evidencias de todo tipo, y tantas que no pudieron negar la existencia del mismo. Sigamos. Me dieron la fecha de noche, que era el 3 de noviembre, el primer encuentro, y me mostraban en colores, en una forma dimensionada, a dónde tenía que dirigirme y cómo se llama la laguna, al norte de Bogotá, entre 80 y 90 kilómetros al norte. Llega el día de la fecha, todos los miembros del grupo me felicitan, me tengo que vestir como un campesino, me prestan la ruana del hijo de Richard Dean, me prestan un sombrero, voy con botas, pantalones caqui, camisa caqui, y me voy y me despido de mi familia y le digo, voy a estar ausente quizás 3 días o 4, no lo sé, pero voy a salir, tengo que hacer algo muy urgente. Y mi esposa hizo así, se quedó y no me comentó nada, pero nada, ni una palabra. Me voy, agarro un bus intermunicipal y me dirijo hacia el norte, un departamento que se llama Boyacá, en Colombia. Llegué hasta el sitio donde debía estar, cuando de pronto yo miro para todos los lados, oigo los grillos, oigo las ranas, oigo el viento, todo eso, de pronto oigo un ruido que sale. Y se van así las dos naves, salen de la laguna. No vi cuando salieron porque los árboles no me dejaron ver, pero vi cuando iban así, iban chorreando agua las dos. Y entonces se estabilizaron y empiezan y pasan por encima como a 200 metros de altura de mi cabeza. De pronto, una se adelantó más. Tenía como un halo alrededor y proyectó 2 haces perpendiculares y por cada uno venía como entre un óvalo una persona. Yo vi que venían tomados así, las manos aquí contra las piernas y venían. De pronto ya los árboles no me dejaron ver cuando llegan a tierra. Los veo donde vienen caminando entre los árboles en el bosque. Y los veo donde vienen y veo yo que hay una luminosidad alrededor de ellos. Veo que son humanos. Vienen con trajes ajustados, luces aquí en el cinturón. Tienen capacete, guantes como color naranja y botas igual del mismo color.
se me acercan y se queda como a 4 metros y yo siento un poquito de temor y reculo un poco y pego la espalda contra un árbol y me quedo con las manos así. Y entonces oigo una voz que me dice, Enrique, somos incapaces de hacerte daño, cálmate. Entonces yo le digo que sí, que estoy oyendo. Entonces dice, me voy a acercar. Entonces uno se quedó lento, caminó, y el otro se acercó más y se quedó así como estamos nosotros, a esa distancia. Se acercó y me tocó con la mano. Y sentí una sensación de paz y seguridad en ese momento asombrosas. De las Pléyades han regresado a la Tierra después de una larga ausencia. ¿Por qué ahora? Tal vez puedan hallarse más pistas examinando los detalles de una supuesta abducción alienígena a medio mundo de distancia. Bogotá, Colombia. 3 de noviembre de 1973. El ingeniero Enrique Castillo Rincón está en casa cuando una extraña voz invade su mente. Según Rincón, esta comunicación telepática provenía de un ser cósmico cuyo origen estaba a 400 años luz de distancia en las Pléyades. Rincón recibe instrucciones de visitar un lago específico, donde se haría el contacto físico. Una vez allí, según afirmó, fue llevado a bordo de una nave espacial pleyadiana. Enrique Castillo Rincón comenzó a tener experiencias con estos visitantes estelares pleyadianos. Dice que fue elegido por los pleyadianos como embajador y que de hecho recibiría mucha información, la historia de la interacción pleyadiana con la humanidad y nuestra verdadera historia como especie, y cómo los pleyadianos han estado interactuando con nosotros por muchos milenios. Algunos de los mensajes que recibe Rincón hablan de grandes cambios que llegarán en el futuro cercano, incluyendo una inminente tercera guerra mundial. Pueden imaginar que este tipo de información preocuparía mucho a las autoridades. De hecho, después de una de sus apariciones públicas, Rincón afirma que agentes del gobierno lo llevaron a Washington, D.C., donde oficiales de alto rango lo interrogaron. Lo que hace fascinante el caso de Rincón es que ha aparecido documentación posteriormente que corrobora que la CIA de hecho lo trajo a Estados Unidos para interrogarlo. De este segundo caso en particular, las evidencias mostradas por Enrique Castillo Rincón han sido solo de palabras, o sea, contándonos su anécdota o experiencia. Años después, se obtuvo evidencias de conocimientos o evidencias documentales a través de sus 2 libros, o tomos de la Gran Alborada Humana. Sin embargo, Castillo Rincón coloca como evidencias lo que hicieron otros para demostrar que no fuera un mentiroso. Bien, pero surge una gran pregunta. ¿Podríamos realmente confiar en esa organización como tal? Veamos. La CIA. El llamado SOCTIN, Grupo de Operaciones Especiales de la CIA, Agencia Central de Inteligencia, realmente existe. Y esto es un hecho condenadamente desagradable, porque tanto el SOCTIN como la CIA no rehuyen de ningún asesinato. La CIA es el verdadero gobierno mundial secreto de los Estados Unidos, cuya sede se encuentra en Longley, Virginia. La tarea principal de esta organización secreta, que funciona como una agencia de inteligencia y es una superpotencia en el superestado, es el espionaje, por la cual el gobierno de los Estados Unidos inyecta miles de millones de dólares estadounidenses. Se puede decir con la conciencia tranquila que la CIA tiene un poder prácticamente ilimitado y no le teme a ningún crimen o crueldad. Nadie sabe realmente cuántas personas trabajan para la CIA, porque todo es ultra secreto, y para mantenerlo en secreto no rehuyen de la tortura y el asesinato. El equipo SOC de la CIA es un ejército secreto, equipado con todas las armas imaginables, incluidas aquellas con las que incluso el ejército de los Estados Unidos solo puede soñar. Durante las operaciones son monitoreados constantemente durante sus operaciones secretas, a través de un enlace satelital encriptado.
Así la CIA comete crímenes en algún lugar del mundo o ataques y guerras contra cualquier estado. Es el ejército secreto SOC el que prepara minuciosamente cada ataque. Nuevamente les hago la pregunta: ¿podríamos realmente confiar en los exámenes realizados a este personaje a través de esta organización criminal? La respuesta es de ustedes. Sigamos. Ahora tocaremos las evidencias de conocimientos de ambos casos y veremos cuáles son los resultados. Explicación de SFAT, sábado 17 de febrero de 1945. Información que salió a la luz pública entre el 17 y 18 de diciembre de 2017. También aprenderéis más, como ahora tengo que explicaros que mi patria en la otra espaciosidad pertenece a una estructura de estrellas, cúmulo estelar, que llamamos por nosotros Pleyaren. Aunque debéis disimular este nombre cuando ya comience su tarea en los próximos años y comience a difundir sus primeras obras de quehacer literario, obras misioneras escritas. Y será muy importante que guardéis silencio sobre mi origen, así como sobre el origen de mi aparato volador. Vuestro silencio será de gran importancia, porque si os hacéis conocidos en el mundo por vuestro nombre y por la asociación conmigo y con todos mis sucesores, habrá mucho engaño, fraude y calumnias por parte de hombres maliciosos, charlatanes y egoístas, que por un lado se darán a conocer mintiendo como asociados conmigo y mis sucesores, o por otro lado también con algún origen fantástico de otros mundos extraterrestres que serán ingeniosamente inventados por ellos. Y aquí viene la primera clave de todo el asunto. Esta es la razón por la cual, durante las próximas décadas, no debéis llamar a nuestro nombre Pleyaren, sino que en vuestros discursos y publicaciones escritas solo debes llamar el nombre Pléyades, que se refiere a la estructura de estrellas en este cielo-espacio, universo, en el que la Tierra también gira alrededor del Sol. Estos son formaciones estelares aún jóvenes e inanimadas, que en la Tierra también se llaman Atlántides, Atlantiades, Pléyades, Siete Sister, M45, y que forman parte del sistema galáctico de este espacio celeste, que los habitantes de la Tierra llaman la Vía Láctea. Viene la segunda clave. Si hablas y escribes de Pléyades en lugar de Pleyaren, repito, si hablas y escribes de Pléyades en lugar de Pleyaren, entonces los mentirosos, engañadores y calumniadores se expondrán, porque sus afirmaciones de estar en contacto con seres de las Pléyades o con otros seres de otros mundos extraños se volverán insostenibles, aunque primero serán descuidadamente llamados los verdaderos contactados por sus adversarios. Y nuestra espaciosidad existe mucho más allá de las Pléyades, de esta presente espacialidad celestial. Las mentiras, los engaños y las calumnias de muchos maliciosos, charlatanes y egoístas de todo el mundo se cumplirán ya dentro de 7 años, por lo tanto en 1952, cuando habrán seguido mis instrucciones y enviado una carta junto con el reverente Zimmerman a varios medios militares y gobernantes de los Estados Unidos de América y la Unión Soviética en 3 años. Esto conducirá ya en 1952 en los Estados Unidos de América, a través de la malicia, la charlatanería y el egoísmo, a que se propaguen por todo el mundo las primeras mentiras astutas, fraudes y calumnias sobre supuestas conexiones de los terrícolas con seres y aparatos voladores de Venus y otros mundos alienígenas. Veamos si la predicción de SFAT, 7 años después, 1945, en el momento que se predijo, a 1952, ¿se cumplió o no? Escuchemos. Pero hay un grupo, digamos, el que me contactó a mí, el que contactó a Cyril, el que contactó al peruano, a Sixto Paz, el que contactó a George Adamski, el que contactó a George Adamski, el que contactó a George Adamski. George Adamski se hizo famoso por compartir sus fotos de ovnis y sus encuentros con extraterrestres. Para algunos, fue un profeta. Para otros, un hazmerreír. Incluso hoy, más de medio siglo después de su muerte, George Adamski sigue siendo uno de los personajes más curiosos y controvertidos en la historia de los ovnis. George Adamski tenía múltiples afirmaciones de fama ovni.
a partir de finales de la década de 1940, tomó innumerables fotos de lo que, según él, eran platillos voladores. Pero los expertos, incluido J. Allen Hynek, consultor científico del equipo de investigación OVNI de la era de la Guerra Fría de la Fuerza Aérea Proyecto, Libro Azul, los descartaron como burdas falsificaciones. Luego, en 1952, George Adamski informó que se había reunido y conversado con un visitante de Venus en un desierto de California, usando una combinación de gestos con las manos y telepatía mental. Ahora sí entienden la importancia de tener las evidencias en nuestras manos para poder reconocer dónde está el engaño. Sigamos analizando un poco más. Explicación de Asked, 3 de febrero de 1956, anotado el 1 de septiembre de 1964. Aquí hay que explicarle algo importante, a saber que ciertos fraudes en materia de ovnis se difundirán por sí mismos. Lo que yo consideré mi apostolado no fue una misión. Yo siempre he dicho y sigo diciéndolo, que yo conozco a muchos de los grandes contactados de todas las épocas y todos tienen una misión de salvar a la raza humana. Yo soy el único desgraciado, no, de los contactados, que soy un paria porque a mí no me pusieron ninguna misión. Y yo fui el que tomé la decisión por mi propia cuenta y riesgo, de un apostolado y contarle al mundo lo que me pasó a expensas mías, única y exclusivamente. No es mi misión. Y que por su propia iniciativa nunca debe acusarlos de fraude. En la denominación de fraudes siempre refiérase a nosotros, porque estas declaraciones provienen de nosotros y no de usted. A pesar de este hecho, sucederá que la gente querrá hacerte responsable de los nombres de los fraudes y se dirá de ti que acusarías a todos los contactados de mentir. Incluso si esto realmente fuera así, como se afirmará acerca de ti, no deberías preocuparte por eso. Eso es evidente. Tarde o temprano, la verdad se abrirá paso. Repito, tarde o temprano, la verdad se abrirá paso. Y los que sufran serán los que os hayan calificado de deshonesto. Cuando yo y otros hablamos de fraudes, lo hacemos de manera responsable por la razón, porque conocemos la verdad y muchos acontecimientos del futuro. Y así también hemos reconocido los fraudes. Y desafortunadamente de ellos existen muchos, conscientes e inconscientes. Fuera de los fraudes que menciona Asked, además mencionó algo muy importante, que otros seres también conocían el mismo futuro que ella y que también hablarían de otros fraudes más. Por lo tanto, esa información la debemos corroborar. Contacto 60, 8 de julio de 1976. Es una historia un poco extraña. ¿Acaso conoces a un tal Atari Koum? Son dos queridos amigos míos de la región de Próxima Centauri, pero ¿de dónde has sacado sus nombres? Parece que estás informado de ciertas cosas de las que yo hasta ahora no te he dado ningún conocimiento. ¿De dónde has sacado estos dibujos? Efectivamente, son Koum y Atar. ¿Cómo llegaron estos dibujos a tus manos? Entonces, para no hacerlo tan largo, voy al grano con respecto a la conversación entre este ser humano y estos dos seres, Koum y Atar, y dice lo siguiente. ¿No podrías responder al menos a otra pregunta? Si no está relacionada con nuestros dispositivos y equipos de vuelo, está bien. Usted acaba de hablar de personas que se llaman a sí mismas personas de contacto, pero que no son realmente tales, porque una vez he leído varios nombres que he retenido en mi memoria. Uno de ellos se llamaba Adami o algo así, otra genovesa y otro Michalek. ¿Podrías decirme algo sobre ellos? También tienes derecho a saber la verdad. Los nombres que has mencionado son bien conocidos por nosotros, pero los has pronunciado mal. El primero se llama Adamski, el segundo Genovés y el tercero Michalek. No son nombres de personas de contactos reales, sino de estafadores malintencionados. Ni uno ni otro han tenido nunca contacto con nosotros, ni con ninguna de las otras razas espaciales. Por lo que sabemos, tampoco han avistado nunca una de nuestras naves de transporte. Estos tres no son los únicos fraudes de este tipo. Hay muchos de ellos. Y ojo con esto. Si más adelante escuchas nombres como Silar, Menger, Miller y Nelson o Castillo, Siracusa,
entonces puedes estar seguro de que estos son definitivamente nombres de fraudes. Repito, si más adelante escuchas nombres como Sylar, Menger, Miller y Nelson o Castillo, Siracusa, entonces puedes estar seguro de que estos son definitivamente nombres de fraudes. Recordemos la fecha de este informe de contacto, 1976. Así que las conclusiones son de ustedes, pero el único, mundialmente o famoso conocido con apellido Castillo fue el ingeniero costarricense Enrique Castillo Rincón. Señores, no hay otro. No hay otro. Y les hablo como un personaje histórico. Sigamos. Todo será cada vez más perverso en este sentido. Y miren la expresión que utilizan, perverso. Porque ya se ha puesto el primer rumbo para las afirmaciones de contacto mentirosas también en el ámbito europeo. Otra clave, Europa. Los pocos en Europa que han afirmado hasta ahora que están en contacto conmigo o con mi hija o con otras personas de nuestros mundos, como afirman también los mentirosos de América y Sudamérica, no serán los únicos en el futuro, porque ya hay grupos e individuos que se están preparando para cometer grandes mentiras y estafas, también en el área europea, en el sentido de que afirmarán que estarán en contacto conmigo o con mi hija o con otras personas de nuestros pueblos. Más que una evidencia, es una confirmación por palabras de TAP de lo que dijo anteriormente Sfat Koun y Atar. En América, recordemos, en 1952, con la primera gran estafa mundial, con el famoso papá de los ovnis, o del fenómeno ovni, llamado George Adamski. Y luego en Sudamérica, con Enrique Castillo Rincón. Allí está la información. Pero ahora veamos qué más nos dice FAT con respecto a esta treta en particular. Una vez llega el momento en que ocurren estos hechos mentirosos y calumniosos, cuando su material es así robado y muchos estafadores informan en todo el mundo sobre supuestas reuniones conmigo y mis sucesores, y aparecen con mensajes erróneos y engañosos. Entonces, estas personas de contacto falso, como usted los llamará, ya serán reconocibles. Veamos de qué forma. Ya que afirman que sus reuniones y conexiones físicas o telepáticas existen con seres del sistema de las Pléyades. Repito, ya que afirman que sus reuniones y conexiones físicas o telepáticas existen con seres del sistema de las Pléyades, de este espacio configuración temporal, por lo cual de hecho se supone que de estos venimos mis sucesores y yo. Pero no pertenecemos a esta configuración espacio-temporal, ni por tanto a este sistema de las Pléyades, que aún es muy joven en su existencia y tiene un poco más de 60 millones de años, y está absolutamente deshabitado e inhabitable en todos los aspectos. Cuando uno ignora la vida termobacteriana que volverá a desaparecer en algunas decenas de millones de años, sin que alguna vida superior de algún tipo pueda existir allí. En consecuencia, los seres espirituales tampoco existirán nunca en esta estrella de las Pléyades. Y para exponer a los futuros estafadores, no nombrarán nuestros orígenes de acuerdo con nuestro propio término lingüístico Pleyaren, sino con el término del ser humano terrestre, Pléyades. En consecuencia, los estafadores usarán este nombre. Cuando esto sucede en mayor medida, entonces usted, tanto como mis sucesores, revelarán la verdad y rectificarán todo. Las conclusiones son de ustedes. De esta manera les presento las evidencias y las coloco en la mesa a través de este primer caso sobre el profeta de la nueva era. Ahora veamos las evidencias del segundo caso. Gran alborada humana, tomo 1. El ICIFE iniciará su trabajo oficialmente en la calle 43 entre la avenida Caracas y la carrera 15 en el barrio Palermo, en un segundo piso. Allí llegaría a visitarnos uno de los contactos más famosos de aquellos tiempos. Eugenio Siracusa, de Italia. En esta sede se dictarían los cursos de introducción a la ciencia cósmica, en donde iniciaríamos el cobro de dichos cursillos para el sostenimiento del ICIFE y el mío.
Curiosamente, en este libro, tomo 1 de la Gran Alborada Humana, Enrique Castillo Rincón nos cuenta sobre la amistad que tenía con otro charlatán más, o sea, con el famoso contactado Eugenio Siracusa, europeo de Italia, tal como lo anunciaron los 2 seres de Próxima Centauri cuando hablaron de este personaje que sería también todo un fraude. Nuevamente, allí está la información. Ahora quiero hacer un cuestionamiento con respecto a una evidencia de conocimientos. Veamos de qué se trata. Octavo tiempo de los 9 tiempos. He aquí su poder se aumenta, hábiles para el engaño y fuertes en la codicia. La mentira es su oración. Momento propicio para infundir temor y retomar el poder. No durará mucho. Se firma el pacto que conducirá al mundo a manos del falso Emmanuel. La pregunta es, ¿por qué esta profecía, pero muy entre comillas profecía, no habla del anticristo como todas las demás y sí habla del falso Emmanuel? Señores, ¿qué hay allí que ustedes no han podido ver? Recordemos que Emmanuel es el mismo Jean Manuel, alias Jesucristo. Entonces, ¿por qué no lo llaman el falso Jesús, por ejemplo, o en su defecto el anticristo? Pero todo tiene una gran explicación, que además la encontramos como una evidencia más del primer caso en particular. Veamos. El antilogos, no el anticristo, el antilogos, es el hijo del mal, el hijo de la ruina, el oponente mortal contra el conocimiento, la sabiduría y la verdad, y el oponente contra el amor, la paz, el respeto y la armonía. Es el antilogos, en forma múltiple. Es la fuerza del mal, el 666, que está en contra de la verdad de la creación, en contra de la verdad del espíritu y en contra de la obediencia a las leyes y mandamientos. Pero es rescatada, acogida y alimentada por el espeluznante que nunca se conforma con la mentira, la traición y la falsedad. Y aquí viene la clave. El hijo del mal en forma múltiple, el ahora y el anterior, es el doble de Emmanuel en apariencia, pero no es el doble. Repito, el hijo del mal en forma múltiple, el ahora y el anterior, es el doble de Emmanuel en apariencia, pero no es el doble. Nuevamente, las conclusiones son de ustedes. Pero podríamos seguir obteniendo evidencias de este segundo caso en particular. Regresando, dije yo debía haber insistido para que me hubieran dejado la esfera, me la habían pedido. Quiero llevar una prueba de lo que pasó. Quiero llevar una prueba de lo que pasó. Quiero llevar una prueba de lo que pasó. No pude hacer nada de eso. Tristemente, no las hay. De esta manera les presento esta investigación a través de los acontecimientos que demuestran los hechos. Pues las evidencias mostradas por Aske y Sfat hace 70 años dieron total veracidad. Y es tanta la veracidad que a la fecha del 2022 siguen sonando como un tambor. Sí, señor. Esa que mencionó Sfat cuando dijo, se harían llamar descuidadamente los verdaderos contactados por sus adversarios. Y si revisan los diferentes canales, se darán cuenta que un grupo de personas entre hombres y mujeres se han dado la tarea de colocar títulos como ese, el verdadero contactado, convirtiéndose ellos en adversarios. Y ojo con lo que voy a decir, sin contar con la verborragia malintencionada, porque realmente es malintencionada, en hacer ver a Meyer y a sus informes de contactos como contradictorios o falsos. Pero van aún más allá, muy astutamente y muy por debajo de cuerdas, en decir que el contacto de Meyer proviene de la otra fuerza. Allí se las dejo. Los espero en la próxima entrega, donde seguiré mostrando más evidencias. Hasta entonces, Salomé.